Bueno, el minuto 60 Movistar lo abrimos leyendo los comentarios. ¿Qué dicen sobre servicio militar o servicio social? Numeral, hagamos la paz con. Dice John Alexander Beltrán, numeral, hagamos la paz con servicio social. Dice Juan Esteban Ledesma, numeral, hagamos la paz con servicio social, lavando semáforos. Dice Blanca Lilia Martínez, numeral, hagamos la paz con servicio social. Sebastián dice, hay que pagar el servicio militar, dejen de ser tan locas. Dice @Jorge Herón Trujillo, numeral, hagamos la paz con servicio militar voluntario y con salario. Numeral, a Gladys Elena Montañez dice, numeral, hagamos la paz con servicio social. Y a ver, le leo un comentario más, dice Javier MS, en tiempos de paz total, servicio militar obligatorio. Numeral, hagamos la paz con servicio social o militar. Andrea, esa pregunta ayer se le hicieron en el Congreso y ganó servicio militar. Sí, pues por lo menos ganó el pulso la oposición en este primer round, digámoslo así, porque esta tarde piensan revivir ese servicio social para la paz en esta iniciativa que hace parte de la Ley de Orden Público, dentro de la cual también se encuentra este paquete de paz total. Pues yo quiero hablar con el senador Ariel Ávila, que es el coordinador ponente de esta iniciativa, pero antes quiero mostrarles este pantallazo del trino de Gustavo Bolívar, que dio un jalón de orejas, porque dijo, acaba de ser hundido el servicio social para la paz que reemplazaba al servicio militar obligatorio. Nos faltaron 3 votos. Tenemos que estar más pendientes. Increíble que el futuro de los jóvenes se pierda así. Incluso tuvo que responder el senador Roy Barreras. Mostremos ese trino donde dice que él tenía unas indelegables tareas y por eso se tuvo que ausentar preciso cuando estaban en esta votación. Pero fue un campanazo porque les ganaron este pulso. Senador Ariel Ávila, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué les ganaron, por lo menos aquí en la plenaria del Senado, en esta discusión del servicio social? Y cuéntenos en qué consiste. Actívenos el audio, senador, por favor, para poder escuchar. Eso, ahora sí. Buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Y Paola, buenas tardes. Y a toda la mesa. Mire, a ver, como para hacer pedagogía. Como coordinador ponente de esta ley, nosotros incluimos el Servicio Social para la Paz en el artículo 10 y 11. El Servicio Social para la Paz con estas 3 características. 1, es un complemento al servicio militar obligatorio. No lo reemplaza, no lo elimina, no lo acaba. 2, le otorga facultades al Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa sea el que reglamente la progresividad de ese derecho, salvaguardando pues que no se vaya a dañar la seguridad nacional en Colombia ni nada por el estilo. Y lo tercero, que es muy importante, es que ese Servicio Social para la Paz solucionamos un montón de problemas. Le pongo 2 ejemplos. Anualmente las fuerzas militares reclutan 21.000, 22.000 muchachos para el servicio militar obligatorio, pero hay 40.000, 50.000 que cumplen 18 años y salen del colegio. Esto es un caso de solución para esos 30.000 y para los que no quieren empuñar armas. Se incluyeron. ¿Qué pasó ayer? Los 2 partidos de la coalición de gobierno, o 3 partidos, o no votaron o votaron en contra y salieron con la oposición. El Partido Conservador, un sector del Partido Liberal y un sector del Partido de la U. Los únicos que votamos a favor eran los presentes, que estábamos Verde, Centro Esperanza, algunos liberales, etcétera, y el pacto histórico, y se perdió. Y es muy lamentable. Termino con estos 2 comentarios, Juan Pablo y Andrea. El servicio militar lo prestan los pobres. De los senadores que hay acá, vaya, pregúntenles cuántos mandaron los hijos a prestar servicio militar o cuántos de ellos prestaron servicio militar. Hay 2 o 3 que fueron de la fuerza pública y no hay más. Y ellos sí quieren que los hijos de los pobres, estrato 2, estrato 1, sigan empuñando armas. Y esa es la total inequidad social. Y lo segundo es que un país en transición, un país que está andando hacia la paz, pues que obligar a la gente a que empuñe un arma, eso a mí me parece a lo más antidemocrático del mundo. En todo caso, nos vencieron. Hay una oportunidad hoy en Cámara, yo creo que la salvamos, pero es muy posible que en la conciliación volvamos a perder. Le leo, Andrea, 2 comentarios que nos muestran además las 2 caras del asunto. Sí. Alejandra Martínez dice, servicio militar obligatorio es necesario en un país en paz. Lo que quieren los malos es que se pueda dominar el país sin encontrarse con fuerzas armadas. Dice Juan Esteban Ledesma, servicio social, ayudando a crear proyectos que ayuden a la comunidad, construcción de vías, limpiezas en zonas deprimidas, proyectos sin corrupción. 2 caras
de esta propuesta. Pues vamos a ver la otra cara de esta propuesta y fue esa proposición que ganó el Centro Democrático por esta vez. Senadora María Fernanda Cabal, gracias por atendernos a esta hora desde el Centro Democrático. ¿Usted qué responde a quienes dicen que se cierra la posibilidad para que los pobres de este país dejen de estar mandando sus hijos a la guerra y que se conviertan en una alternativa sin quitar importancia, por ejemplo, a ese proyecto para que los soldados profesionales puedan seguir integrando la fuerza pública en Colombia? A ver, aquí hay que dar claridad en varios puntos. Hay un déficit de personal en todas las fuerzas. Ese déficit se cubre con el servicio militar obligatorio. Algunos van para la policía, para la Armada, otros van para el Ejército de Colombia. Necesidad la han expresado todos los altos mandos de las fuerzas. El servicio social ya dentro de esas mismas fuerzas se prestan. Lo hemos visto tanto en el ejército como en la policía. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un mico camuflado que tiene la izquierda con sus argumentos siempre falaces, porque ellos que han sido los que han hecho la guerra, que han cobijado a los grupos ilegales, lavándoles la cara a través de ONGs defensoras de derechos humanos, escondiendo la realidad de los hechos de la historia y cambiando la narrativa. Ellos ahora son los dueños de la paz de los colombianos, pero es una paz llena de impunidad que ya vimos lo que dejó las consecuencias de La Habana, donde se nos prometía lo mismo. Lo que pasa es que el producto de marketing que llaman paz total lo tenían con otro nombre. Igual la aplanadora de la paz, aquí el que se oponía con argumentos serios lo señalaban de guerrerista y de enemigo de la paz, porque esas son las estrategias vulgares que ellos siempre usan y con las que rotulan a los adversarios y a los enemigos. Entonces, primero, la patria es una. La patria se honra con la bandera, con los símbolos patrios, el himno nacional y prestando un servicio que no es empuñar un arma para la guerra. Las repúblicas hoy libres tienen ejércitos sólidos porque saben que en cualquier momento pueden estar expuestos externamente o internamente. No existe otra forma ni otra figura. Desafortunadamente el ser humano no tiene un nivel de conciencia evolucionada para no tener que usar las armas para imponer la autoridad y el orden. Sí. La autoridad y el orden tiene una fuerza pública consagrada. Entonces, ¿qué es lo que les molesta a ellos, los de la izquierda? Que sea militar. No les molesta que sea obligatorio. Ojo con eso. Entonces van a disfrazar un servicio social obligatorio. ¿De qué? ¿Van a reclutar jóvenes para qué? ¿Es un reclutamiento electoral? Para después darles un dinero como proponen para todos estos de la primera línea y delincuentes, 800,000 pesos mensuales por delinquir. Entonces, si usted profundiza el tema, acá hay una trampa en la lógica y en el discurso. Todos los estados libres necesitan una fuerza pública seria. Sí. Pero conclusión, si usted me preguntara a mí, si yo quiero más soldados regulares, a mí, yo le diría que sí debe haber una progresividad en volver a los soldados profesionales que les guste hacer un servicio y seguir en la carrera militar o policial. Así debería ser, pero ese es un proyecto diferente. Ellos van a intentar revivir esto en Cámara, pero también hay un proyecto de acto legislativo de Humberto de la Calle que ustedes tienen que estar pendientes. O sea, son dos proyectos para que ustedes no se confundan. Permítame, senadora. Cambia la sí, senadora. Permítame porque quiero ir con Ariel Ávila retomando lo que usted dijo al comienzo. Déficit de personal. Senador Ariel, no es un problema de manera efectiva y más aún hoy que todavía no hay paz total. O sea, hoy todavía es un proyecto, es una idea, pero estamos lejos de ese momento. Prescindir de los hombres y mujeres que de una u otra manera pues nos garantizan seguridad en ciudades y campos, y allí la senadora pues Cabal tiene razón, y es que no hay suficientes integrantes en las Fuerzas Armadas como para hoy garantizar la seguridad del país y por ende se necesita el servicio militar.
Juan Pablo, pero es que el servicio militar no se eliminaba. O sea, lo primero es que no se elimina, es un complemento, no Ujú. es más, no sé. Y se dice que el Ministerio de Defensa progresivamente va a irlo implementando. Es decir, si las fuerzas militares requieren 21.000, 22.000 muchachos por año, lo van a seguir haciendo. Entonces, ahí no había una eliminación, no se ponía en riesgo la seguridad del Estado. Segundo, en el acto legislativo que se discute hoy, que es diferente a lo de ayer, se dice claramente que en estados de conmoción interior o de guerra inminente, todas las personas que sean capaces y que puedan ir a la guerra van a ir, tampoco se va a perder la soberanía del Estado. Y lo tercero en esto, Juan Pablo, y es que yo repito, y lo repito, esto es una solución para muchos jóvenes que aún les piden la libreta militar y que a veces ni siquiera pueden, son reclutados y que necesitan una solución. Y también para un joven que no quiere prestar servicio militar y que el Estado le ofrezca otra alternativa. Si una persona hace objeción de conciencia, no quiere y no quiere, pues le ofrecen otra alternativa y lo logra. Entonces, y una cosa, un dato, mire Juan Pablo, hace 20 años, 800 municipios tenían presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Hoy son 300. Nosotros aspiramos que con paz total reduzcamos eso a menos de 100. El país sí ha mejorado. Esto no es como hace 20 años, a pesar de la crisis de seguridad que nos dejó Iván Duque y que tenemos en este momento. Entonces, aquí no estamos ni en un estado de guerra, ni que necesitamos 3 millones de personas en una guerra, no. Y eso tampoco es lo que se le está quitando eso a las fuerzas militares. Va a ser progresivo. Y el propio ministro de la Defensa dijo que sí, que en la medida que las fuerzas lo iban a hacer, iban a aumentar el número de soldados profesionales y a disminuir el número de personas que fueran reclutadas para el servicio militar obligatorio. No era más que eso, estaba absolutamente claro. Que ¿Para qué el servicio social para la paz? Para ayudar a alfabetizar en zonas rurales apartadas. ¿Que ¿Para qué el servicio social para la paz? Para trabajar con adultos mayores. ¿Que ¿Para qué el servicio social para la paz? Para que nos ayuden a trabajar con las víctimas. Para eso el servicio social para la paz. La gente también puede hacerlo en eso y los muchachos lo pueden hacer. Entonces ahí no había, ni se eliminaba, ni se acababa, ni nada por el estilo. En ese sentido, quiero preguntarle, senadora María Fernanda Cabal, haciendo esa salvedad que no es que se va a acabar con el servicio militar obligatorio y que si en su momento se da esta discusión, que sí lo planteó el presidente Gustavo Petro, pues se incentivará el tema de los soldados profesionales para que no se disminuya la fuerza pública. Ya vamos a retomar la llamada con la senadora María Fernanda Cabal, pero yo quiero preguntarle por ese tema Mm. de los pobres, de las personas que tienen que ir a prestar ese servicio militar obligatorio. Sí. Ariel, ¿usted nos puede recordar esa cifra de cuántas personas y que en su mayoría son de bajos recursos, no tienen otra opción y tienen que ir a prestar el servicio militar y cómo impactaría esta decisión si la logran en Cámara? Hagan una encuesta, yo le pido, Juan Pablo, Andrea, hagan una encuesta hoy senador por senador. Prestaron servicio militar y cuántos tienen hijos mayores de 18 que prestaron servicio militar. Háganlo hoy, llámenlos y que ellos le cuenten. ¿Qué es lo que se dice? Hoy en día hay más o menos, son 21.000, 22.000 anuales personas que son reclutadas para el servicio militar obligatorio. La mayoría, más del 70%, se concentran en estratos 1, 2 y 3. Esto es la guerra en Colombia, el servicio militar es para pobres, punto. Aquí no van los hijos de los ricos, ni los hijos de los senadores, ni los hijos de los representantes a la Cámara. Sí. Ellos se la pasan aquí en Bogotá, mientras que la gente allá en territorio se asesina, se mata y van los hijos de los pobres. Sí. Hagan la Senador, encuesta, ¿cuántos senadores tienen a sus hijos prestando servicio militar? quiero ¿Y por trasladarle cuánto esa lo prestan? pregunta suya a la senadora María Fernanda Cabal. Si, pues, sus hijos prestaron el servicio militar obligatorio y por qué no, y si esto se convierte, pues, solamente Bueno, usted está en una diciendo y por qué no, de posibilidad. pronto sí lo prestaron, De no pronto sabemos, sí ¿no? lo prestó, por eso le hago la pregunta, que Porque usted sí nos o por cuente, qué no. por qué sí, por qué no, de acuerdo a esa pregunta que hace su colega. Y se nos fue la Ay, senadora Cabal. se fue. Hagámosle un último intento de marcarle a la senadora, por favor, porque creo que esta pregunta es interesante. Claro. Y ese sondeo que plantea Ariel Ávila, senador, es muy interesante. ¿Hicieron, no lo hicieron? Aquellos sobre todo que ayer estuvieron impulsando esta propuesta, ¿hasta dónde son favorables a que sus hijos presten el servicio militar o tal vez no? Sí. Y ahí pues lo que dice el senador pues encuentra también mucho eco y es, entonces para unos sí, pero para los otros no. Vamos a ver, creo que ya está nuevamente la senadora Cabal con nosotros.
Y sobre todo, Carlos ¿sabe me está por haciendo qué? señas. Sí, no, timbra, no contesta, sí contesta. Ya casi, ya Estamos en casi. directo a esta hora, sigue la W, nos quedan 3 minutos para que llegue la 1 de la tarde. Listo, Listo, adelante, listo. Andrea. Senadora Cabal, rápido. Ay, no, la llamada está muy mala. Ah, se volvió a No caer. puede ser. Sí. Es que está en un carro, nos están diciendo. Bueno, hagamos el último intento. Nos quedan 2 minutos 30 segundos para hacerle esta pregunta a la senadora Cabal, que insisto, me parece, Andrea, absolutamente válida. Sí, sobre todo porque, repetimos, quienes no tienen alternativa para hacer el trámite y pagar por esta libreta militar, pues sí tienen que enviar a sus hijos donde diga la balota y ya, no pueden hacer otra situación. Rápidamente, quiero recordar, senador Ariel Ávila, que ustedes van a hacer un nuevo intento esta tarde, ¿no? En la plenaria a las 3 de la tarde. En Cámara, pues los proyectos no están hundidos. En Cámara se pueden rescatar. Si se rescatan en el sentido que se vota positivamente, vamos a ir a una conciliación y ahí definiremos si se aprueban o no se aprueban en esa conciliación. Yo aspiraría a que se aprobara. Y además hay una cosa en esto, Juan Pablo y Andrea y todos los demás. Recuerden el caso de la bomba que ocurrió hace poco en el Huila, y que habían policías que estaban prestando servicio militar. También es muy injusto para un muchacho que no tiene preparación que de una lo mandemos a zonas de conflicto, no solo porque quiera o no quiera, la mayoría yo creo que no quiere, sino que sin la mayor preparación lo mandemos. Por eso la lógica de tener más soldados profesionales e ir reduciendo el número de personas que prestan servicio militar obligatorio es totalmente racional. Esto no se trata de que entre más tropas se tenga, entonces va a mejorar la seguridad. En algunos casos para la policía sí, siempre y cuando hagan cursos, por ejemplo. Y en los militares tienen que estar preparados, pero coger un muchacho de 18 años que como no tiene plata para una libreta militar ni para estudiar, entonces tome, empuñe y hágale y caiga en una bomba, pues eso tampoco es la solución. Pues hay que mejorar el tema de soldados profesionales. Le tengo una propuesta, Juan Pablo. A ver. En Sigue la W en Digital, si nos contesta la senadora, le hacemos esa pregunta Si para nos que nos queden contesta, puntos. claro que sí. Bien. Senador Ariel, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Juan Pablo, y no olvide, pregúntele a todos los senadores si ellos prestaron servicio, sus hijos han prestado servicio, y se Listo. dan cuenta que son un montón de hipócritas. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas muy gracias. amable. Paola, al regresar en Sigue la W en Digital, nos vamos a ir en un modo subacuático a Hidroituango, ¿no? Trajo usted su tanque para sumergirse en las aguas del Cauca. ¿Y el casco? La cámara hiperbárica también. ¿También? No, el casco no, ¿Y porque... por qué razón, Paola? Porque vamos a hablar, Juan Pablo, de otro posible retraso que se puede presentar ¿Otro? en las obras de Hidroituango por los trabajos subacuáticos. Ya le voy a contar. Hacemos una pausa, Sigue la W en Digital, aquí en la radio quedan Peláez y de Francisco con fútbol y algo más.